esta mañana, amén. Dios le bendiga grandemente. ¿Cómo están, hermanos? Bendiciones. Qué alegría para nosotros siempre poder estar con ustedes. Y un enorme privilegio poderles servir este ministerio tan delicado, tan sensitivo, tan importante como lo es la predicación. Siempre lo he dicho, lo digo aquí en todas partes, este es un privilegio que uno no merece. Simplemente Dios en su misericordia nos da la oportunidad de hacerlo. Y obviamente nos toca a nosotros luego orar, prepararnos para hacerlo de la mejor manera posible. Así que la invitación es que cada uno de ustedes abran sus corazones, abran sus oídos, porque siempre Dios tiene algo especial que decirnos. Su palabra siempre está para mostrarnos lo que Él quiere para nuestras vidas. Vamos a orar inmediatamente para pedirle a Dios que nos ayude en esta oportunidad, como siempre. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad de estar con mis hermanos, mis pastores, mis líderes, mi iglesia de Getsemaní, junto a mi familia también. Señor, esta mañana te pedimos que seas tú hablando a través de nosotros. Señor, en todo momento la gloria solo es para ti. Señor, limpia nuestros pensamientos, limpia nuestras conciencias, nuestros corazones. Perdónanos de todo pecado, límpianos de toda maldad, libéranos de toda opresión y que podamos estar atentos a lo que tú nos quieres decir en esta mañana y nos dices siempre. En el nombre de Jesucristo, te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano, pueden sentarse. Gracias. Sí. El pasaje que vamos a considerar en esta mañana es el Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículos del 16 al 25. Bueno, vamos a leer la palabra, entonces sí. Perdón, nos paramos todos, perdón. Vamos a leer Mateo 10, del 16 al 25, para entonces ya inmediatamente entrar en el mensaje. Dice así Mateo 10, del 16 al 25. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias, hermano. Bien. El título del mensaje, pues los que toman apuntes, los que graban con toda libertad, no voy a cobrar derecho a autor ni nada de eso, porque la verdad es palabra de Dios y la palabra de Dios no se cobra. Amén. El título es Mientras tanto. El mensaje es Mientras tanto. Vamos a hacer una serie de reflexiones de lo general a lo especial, de lo más amplio a lo más puntual, pero el versículo fundamental que estaré compartiendo, o que será el énfasis casi al final del mensaje, es Mateo 10, 16. Mateo 10, 16, que dice también, en otra versión, miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Cuando estaba preparando el mensaje, como siempre, uno trata, primero oración, siempre oración ante todo, pedirle a Dios que te diga qué es lo que debes decir. Pero obviamente tú observas tu contexto inmediato, familiar, laboral, eclesiástico, mundial,
Y ciertamente yo creo que aquí todos estamos saturados de noticias, ¿verdad? A nivel mundial, de todo lo que está pasando. Definitivamente todos estamos sabiendo lo que está pasando en el mundo. Las cosas bien terribles, preocupantes que están pasando. Estamos hablando de guerras, estamos hablando de exterminio de personas, estamos hablando de pobreza, de violencia, de delincuencia, y la lista no termina. Y pareciera que cada día la cosa se pone peor. ¿Y qué decir en nuestro querido Panamá, verdad? Otra vez estamos en noticias, lo que está pasando, y obviamente pues estamos todos muy a la expectativa. Sin embargo, en medio de todo lo que está pasando hay un mientras tanto. Hay un mientras tanto. Y es lo que, como dice el título, es lo que vamos a tratar de desarrollar en esta mañana. Pero lo primero que yo quiero hacer es traer a colación el contexto en el cual se encontraba nuestro Señor Jesucristo. Jesús estuvo en el siglo I, ¿verdad? En el Medio Oriente, precisamente en el mismo lugar que hoy por hoy es noticia a nivel mundial. Y en ese momento en que Jesús se encontraba en Israel, ¿qué era lo que había? El Imperio Romano dominaba, controlaba ese territorio de forma muy fuerte, con impuestos, con violencia, con muchas cosas. Pero además de eso, los israelitas estaban sometidos al control de un gobierno o de gobiernos locales, principalmente los descendientes del rey Herodes, que por cierto no eran judíos, sino eran idumeos, de otra etnia y de otra creencia, eran los que controlaban las diferentes regiones del territorio de Israel, y también los prefectos o los gobernadores romanos que se encontraban, fueron varios realmente. Pilato fue el último en el contexto de Jesús, pero antes de Jesús y después de Pilatos hubo otros gobernantes romanos en la región. Y el pueblo de Israel vivía sometido a esos sistemas. Sistemas, reitero, de violencia, sistemas de persecución, sistemas donde les despojaban a las personas de los impuestos, y sobre todo había mucha marginación. O sea, si nosotros comparamos la vivencia de Jesús con nuestro tiempo hoy por hoy, podemos decir que justamente es lo mismo. ¿Cuáles son las palabras que podemos hablar a nivel mundial, que podemos hablar a nivel de Panamá? Violencia, injusticia, maldad, corrupción, pecado. Eso no es nuevo. Ocurrió entonces y sigue ocurriendo hoy. Entonces, pero añadamos algo, el tema de la idolatría. Los romanos, los griegos romanos y otras culturas que también estaban presentes en Israel tenían templos y tenían cultos a dioses falsos. Todo eso era la realidad que se vivía en Israel en los tiempos de Jesús. Ahora, con respecto al tema específico de la parte política, económica y social, claro que Jesús se manifestó en contra de eso. Claro que Jesús habló de eso, pero su énfasis de Jesús no fue cambiar el gobierno de aquel entonces. No veo en la Biblia a Jesús liderando grandes marchas en contra de Roma. No veo a Jesús liderando grandes marchas en contra de Herodes o en contra de los líderes religiosos. Atención, no es que lo que ellos estaban haciendo estaba bien. Sin embargo, Jesús estaba claro de cuál era su misión principal. Y su misión principal era anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Y la misión de Jesús era decirle a la gente que su mayor problema era el pecado. Estar lejos de Dios es lo peor que una persona en lo cual se puede encontrar y en lo cual puede realizar el pecado. Recuerden aquel momento en que Jesús hablaba con los judíos y Jesús les decía a ellos que el padre de ellos era Satanás, porque su problema que ellos tenían era el pecado. Entonces hay personas que quieren estar buscando problemas como que si los problemas son la causa de lo que a ellos les pasa. No, hermanos. El mundo anda como anda a nivel internacional y en Panamá, porque la gente no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces Jesús se enfocó en que
ocurrir en las personas era la salvación de sus almas, el perdón de los pecados, en que ellos se convirtieran en hijos de Dios. Ese es el tema central. Hace un momento he escuchado muy atentamente lo que decían los hermanos cuando oraban. Yo, Señor, gracias, porque esto en gran medida va a servir como fundamento y antesala al mensaje que vamos a compartir. Porque nosotros, hermanos, como cristianos, necesitamos estar claros. Primero, de qué es lo que significa que somos cristianos. Y segundo, que nuestra esperanza no está aquí en la tierra. Mi esperanza no está en que cambie cada cual funcionario público. Mi esperanza no está en que cambien muchas cosas sociales. Mi esperanza está en que Cristo regrese y haga nuevas todas las cosas. El único gobernante que yo estoy esperando y que ustedes deben esperar se llama Jesucristo. Cuando Él decida regresar por segunda vez. Ahora, Jesús no necesita regresar por segunda vez para gobernar ya. Él habló del reino de los cielos. Y ya se supone que Él debe ser el rey del corazón de cada uno de ustedes. Él debe gobernar la iglesia. De hecho, Él gobierna el mundo, claro que sí, el universo entero. Todo está bajo su control. Pero en esa segunda venida es que Él se va a manifestar ya para corregir todo lo que está mal en el mundo. Pero mientras tanto, nosotros debemos vivir bajo el gobierno del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo de Dios, ciertamente. Entonces, Jesús, cuando estuvo en la tierra, eso fue lo que Él hizo: predicar el Evangelio. Que hoy por hoy las injusticias y que tener, bueno, cada cual, eso hay que respetarlo. Todos tienen derecho y cada cual va a ver lo que tiene que hacer. Pero recordemos, hermanos, que nuestras armas no son carnales. No podemos pretender cambiar esta sociedad haciendo las mismas cosas que ellos hacen. Vamos a responder los insultos con insultos, responder la violencia con violencia. Esas no son las armas del cristiano. Las armas del cristiano es predicar el Evangelio y orar y ser instrumento de Dios donde Dios así lo establezca para que hayan cambios de ser necesarios sociales. Pero lo importante es recordar que nuestro Señor Jesucristo vino con la misión. ¿Cuál fue su misión? Predicar el Evangelio, salvar las almas, que la gente experimentara un nuevo nacimiento. Y claro, Él prometió que algún día haría nuevas todas las cosas, pero hay un mientras tanto. Desde que Él vino, siguió habiendo violencia en el mundo, siguió habiendo maldad, corrupción, injusticia, y hoy sigue habiendo eso. Y hermano, el único que va a cambiar este mundo es Cristo. No lo va a cambiar nadie más. Claro, como cristianos que somos, tenemos que poner de nuestra parte para que las cosas sean diferentes, pero recordemos que el cambio perfecto y duradero es cuando Cristo regrese. Entonces hay un mientras tanto, mientras que todas estas cosas siguen ocurriendo. Y nuestro Señor Jesucristo lo advirtió, hermanos. No podemos andar en la vida como ingenuos o ignorando que, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando? Hermano, Jesús dijo que iba a pasar. Todo lo que está pasando, Él lo dijo que iba a ocurrir. Y la pregunta es, nosotros como cristianos, ¿qué rol o qué papel vamos a asumir? Entonces, cuando nosotros, ahora esta era la introducción, vamos a ver ahora el primer punto de este mensaje. ¿Cuál fue el enfoque de Jesús? Es necesario que ustedes lean todo el libro de Mateo, capítulo 10. Y ahí van a ver ustedes perfectamente todo el enfoque de Jesús, todas las cosas que Jesús dijo acerca de lo que ellos estaban experimentando, cada uno de los puntos. Cuando Jesús llama a sus apóstoles, cuando Jesús les da autoridad, les da una misión, les advierte de las persecuciones, también les habla de las recompensas, también les habla de a quién no hay que temer. En fin, lea todo el capítulo 10. Pero hay algo interesante, donde en el primer versículo del capítulo 10 hay una palabra que dice entonces. Y esa palabra nos obliga a echar un poco para atrás en la lectura, para ver el corazón de Jesús. Mateo 9, 35 al 38 dice que Jesús recorría las aldeas y recorría las ciudades. ¿Y qué fue lo que Él vio? Que la gente estaba como
ovejas sin pastor. Que lo podemos entender como las personas que están perdidas, hermanos. Jesús se conmovió, dice la palabra. Jesús estaba predicando, enseñando, sanando, haciendo milagros, liberando. Pero vio cómo estaban las personas perdidas espiritualmente. Y eso es lo que usted ve hoy por hoy. A veces nosotros, y me doy, como quien dice, yo también me apunto con el dedo, a veces nosotros creemos que con la crítica vamos a cambiar a las personas. Y hablamos de media humanidad y decimos, hermano, ¿quién ha dicho que la gente cambia por mi crítica y tu crítica? Tenemos libertad de expresión, claro, yo no me meto en eso. Pero nadie cambia porque le ofendan, porque lo insulten o porque le griten. Hermano, ¿cuántos de nosotros no podemos dar fe de lo que ha costado para nosotros cambiar? Por decirlo en un lenguaje vernacular, ¿cuántos de nosotros no hemos sido cabezones? Yo tengo la cabeza grande, pero no se fíen en eso, sino en cuanto a entender. ¿Cuánto no nos ha costado cambiar? De repente una adicción, de repente un mal hábito, de repente una mala actitud, de repente el lenguaje, de repente esa hostilidad que cuando hablamos movemos la mano y nos torcemos y hacemos de todo. No sé, algo muy cultural, pero hermano, antes de ser panameños, ¿qué somos? Somos cristianos. Y tenemos que actuar de acuerdo a como el Señor nos dice que debemos actuar. Entonces Jesús, en medio de esa compasión, es cuando le dice a ellos, en Mateo 9, 35 a 38, la mies es mucha. Hay mucha gente necesitada de escuchar el Evangelio. Hermanos, reitero, la gente no va a cambiar porque andemos diciendo de todo contra ellos. Partamos de algo. Si no conocen a Cristo, ¿cómo van a cambiar? ¿Cómo van a cambiar? Si no tienen un nuevo nacimiento, ¿cómo van a cambiar? Y hablo de todo el mundo, sea gobernante o no. Si no tienen a Cristo, no van a cambiar. Entonces nosotros tenemos un llamado como Jesús, como lo que Él nos mandó, a mirar que hay mucha gente que no le conoce. Y el Señor mismo dijo, oren, ruéguenle al Señor para que envíe ¿qué? Obreros. Hermanos, cada uno de ustedes tiene que ser un obrero de Cristo. No podemos ser solamente miembros que venimos a la iglesia a sentarnos a escuchar, qué lindo, me conecté con Dios y me voy. No. Usted tiene una vida diaria. ¿Dónde? En su hogar. Su primer punto de administración o predicación, ¿cuál es? Su casa, su vecindario, su trabajo, el bus, el metro, donde sea. Cada uno de ustedes tiene una obligación de ser obrero, servirle a Dios a través de ¿qué? De predicar la palabra. Hermano, predicar la palabra usted no necesita ser un gran erudito, sino un gran creyente. Y leer la palabra y estudiarla y llenarse de ella para poderla compartir. En vez de estar hablando de tal o cual situación y tal o cual, dedíquese a hablar de Cristo, dediquémonos a hablar de Cristo. En lo siguiente que podemos comentar es que Jesús dio una serie de advertencias y también instrucciones. Jesús le dio a sus discípulos autoridad para predicar, sanar, liberar. Él les dio esa autoridad. También les hizo saber que si a Él lo perseguían, a ellos también lo iban a perseguir, hermano, a nosotros también. ¿Por qué tengo que sorprenderme y decir, ¿por qué me están tratando mal? Al estilo de la novela no sé cuál, yo no veo, pero ¿y por qué me tratan así? Hermano, no te sorprendas. No nos sorprendamos. Ahora, si nos tratan mal, pues nosotros actuar bien. Porque también la Biblia dice que si actuamos mal, bien buscar las consecuencias. Pero si usted está viviendo como Cristo manda y la gente te trata mal, Él ya te lo advirtió. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente fortalecernos en el Señor. Entonces, para cerrar esta parte, todo el capítulo 10, les recomiendo, hermanos, que detenidamente lo lean. Pero vamos a entrar ahora sí en la parte más relevante o más destacada de este mensaje, que era lo referente a Mateo 10:16. Jesús les dice varias cosas a ellos en este versículo. Y la forma como Jesús se lo dice
Se lo dice de forma categórica, de forma firme, de forma clara, de forma de que ellos no tengan duda. Lo primero que les dice es: los envío como ovejas en medio de lobos. Y luego le dice: sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Si nosotros leemos detenidamente y consideramos detenidamente este versículo 16 de Mateo, nos está hablando ¿de qué? Del carácter. Hermano, no hay nada más importante en un cristiano que su carácter, su integridad, sus valores. ¿Qué tanto ha nacido de nuevo? Si realmente, mejor dicho, si realmente ha nacido de nuevo, si está madurando, si estamos creciendo en la fe, si estamos cambiando, si estamos abandonando viejas malas prácticas, viejas malas actitudes. Entonces, Mateo 10:16 nos está hablando a nosotros, primero, de algo que debe ser una realidad en nuestras vidas. Y cuando hablamos de carácter, nos estamos refiriendo ¿a qué? A aquella marca que nos distingue. Porque a veces la gente habla de, tiene un mal carácter, pero parece que piensa que solo los que tienen mal carácter son los groseros. Hermano, hay gente que es muy dulce, pero tiene mal carácter. Mal carácter aérea y más sencilla del mundo. Si no estamos obedeciendo a Dios, nuestro carácter está en problemas. No estamos teniendo las características de Jesús. Entonces, este versículo nos habla del carácter de cada creyente, pero también, hermano, como una estrategia. El capítulo 10 de Mateo nos está hablando de todas las cosas que a la iglesia, en ese entonces, ahora nosotros, que en ese entonces le iba a pasar a la iglesia. Jesús, como decimos en el lenguaje popular, no vino a dorar la píldora. Jesús fue bien claro acerca de todo lo que iban a experimentar los creyentes. Pero les da una estrategia. Ustedes son ovejas en medio de los lobos. ¿Y qué significa la oveja? Principalmente, alguien sencillo, alguien humilde, alguien que actúa bien, alguien que está bajo el control, en este caso del Espíritu Santo, y ante todo, alguien que está bajo el cuidado de su pastor. ¿Quién es el pastor de pastores? Cristo. Entonces, cuando el creyente está bajo la guía de su pastor, actúa correctamente. Pero cuando nosotros nos queremos pastorear a nosotros mismos, hermano, es un problema. Y no debe ser. Nos manda como ovejas en medio del lobo. Vamos a depender del Señor siempre. Cómo hablamos, cómo actuamos, cómo pensamos, como todo. Depender del Señor. No podemos andar en esta vida a la libre. Andar como mejor nos parezca. Tenemos que depender del Señor. ¿Y cómo dependemos del Señor? Bueno, hermano, más estudio de la palabra. Yo sé que esto lo digo muchas veces. Y lo seguiré diciendo porque igual me aplica a mí. En primer lugar, porque a veces queremos andar en el día a día con un versículo nada más. Leen un versículo en la mañana y ya. Hermano, usted cuando desayuna bien, ¿sí o no? Cuando buena tortilla, buena carne, bueno lo que sea. Mediodía y cena, hay algunos abusamos, ¿no? Estamos luchando con eso. Pero nos alimentamos bien. Y si no nos alimentamos bien, andamos bravos, ¿sí o no? Andamos deprimidos y especialmente aquellos que tienen que comer por temas de salud. Pero en lo espiritual, un versículo ya, leí la Biblia, y digo, oye, pastor, nada me faltará, ahí lo voy con eso. Hermano, hay que leer, hay que profundizar, hay que meditar, y aparte de eso, la oración. Si no leemos la Biblia, que es cuando Dios nos habla, y si no oramos, que es cuando nosotros le hablamos a Dios, vamos a andar sin fuerza. Y cuando tenemos que ser enfrentados allá afuera, vamos a cometer errores y muchas veces actuar mal. Y muchas veces va a aflorar el viejo hombre, en el sentido que si me tratan mal, yo trato mal. Si me gritan, yo grito. Si me tuercen el ojo, yo también tuerzo el ojo. Porque estaríamos actuando no como las ovejas que se someten a su pastor, sino como otro tipo de especie. Pero en el caso de las serpientes y las palomas, voy a enfocarme un poco más en estas dos figuras que Jesús utilizó. Pero lo que quiero reiterar, hermanos, repetir de Mateo 10:16, es que la única forma que nosotros tenemos para enfrentar ese mundo hostil es que tengamos un carácter como el de Cristo. Si no estamos
con un carácter como el de Cristo, no vamos a soportar lo que nos está pasando. Inclusive habrá muchos que van a estar inclusive enfermos por temas de depresión. O algunos van a estar explotando a cada rato con la ira, porque no estamos subordinando nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ahora, vamos a ver por un momento el tema de cuando Jesús habla de ser astutos como la serpiente. ¿Qué significa eso? Primeramente, y saquemos de nuestra mente todas las películas de terror que hayamos visto con respecto a serpientes, que si la anaconda, que si no sé qué, o las culebritas que andan por ahí. El enfoque de Jesús no fue ese, sino que recordáramos en ese aspecto particular cuán importante y necesaria es la sabiduría y la prudencia. Cuando usted ve una serpiente, bueno, yo no sé porque nunca he hablado con ella, yo no tengo esa facultad de hablar con animales, pero esos animales siempre andan como al acecho, ¿verdad? Pero también algo que estuve investigando y leyendo, esos animales por naturaleza están a la expectativa de que otros animales no lo ataquen. Ellos están al acecho, claro, para picar con su veneno y para alimentarse obviamente de los animalitos que puedan ellos atacar, pero ante todo están pendientes de los otros depredadores que los pueden atacar, inclusive los seres humanos que los puedan tratar de desaparecer. Entonces, esto es sabiduría frente a la oposición, y también se trata de supervivencia. No es que los cristianos no andan por ahí para que nos acaben, no. Es que tenemos que ser prudentes, cautos. Y no hablo solamente de decir que si me van a matar voy a seguir huyendo, no me refiero a eso. Hermano, es que se trata de la forma como tratamos a la gente. Si usted va a predicar el evangelio y usted va a enseñarle a alguien algo de la palabra, usted no puede venir con actitudes de violencia y grosería y respeto y decirle cosas en contra de lo que ellos creen. Hermano, hay que ser amables. El apóstol Pedro habla de eso, la amabilidad a la hora de hablar. Inclusive los tonos de las voces ayudan mucho. Pero que nos pongamos a decir a la gente, sí, arrepiéntete. Hay gente que eso no te lo va a recibir bien, porque inclusive lo va a interpretar como una falta de respeto. Pero si usted lo hace con prudencia, con cautela, por supuesto, usted es una persona que conoce la palabra. Usted va a saber explicarla, la va a saber decir. Entonces usted va a actuar con sabiduría y no va a hacer las cosas de forma equivocada. Es tener discernimiento para evitar hasta donde sea posible el peligro. Mire, le pongo un ejemplo. Hay iglesias que ponen las bocinas en algunos lugares. He visto que han habido casos que poco le falta la bocina para explotar, y la gente va y pone una denuncia ante la autoridad. Lo primero que dicen, persecución. Espérate. ¿Por qué tuviste que poner esa bocina tan alto? Estás incomodando a los vecinos. Si tú quieres poner la bocina a tu volumen, tenemos libertad de culto, obvio, es para nosotros. Ahora, nosotros que tenemos una relación con Dios, quiero ser bien honesto. En tu relación con Dios, yo no necesito una bocina demasiado alta. A veces me afecta el oído tanto ruido. Mi relación es con Dios. No tengo, yo entiendo, somos pentecostales, no estoy en contra de eso. Pero hermano, ser prudente como la serpiente, o sabio, astuto, como quiera. Hay un caso, no sé si ustedes lo vieron, de un grupo de cristianos en Ecuador, creo que fue. No, perdón, en Chile. Y estaban en una cosa que le llaman el parque de armas, una cosa así en Santiago. Y la policía llegó y pusieron solamente, esa iglesia solamente puso el video de los policías reprimiéndolos. Y yo escribí, hermano, y lo anterior, ¿qué sucede? Que para poder predicar en esa plaza tienes que sacar un permiso. Y ellos no lo sacaron. Pusieron la bocina a todo meter. La policía llega, le llama la atención y ellos empezaron, en el nombre de Jesús, Hermano,
La policía está llegando porque ellos también representan a Dios y le están diciendo a los pastores presentes: oigan, señores, ustedes no sacaron permiso. Es un lugar histórico allá en Chile. Usted, no, entonces usted va los hermanitos tirando llaves, puñetas y patadas con los policías. Yo dije, wow, ¿qué pasó aquí? Ser prudentes, ser astutos. ¿Qué necesidad? O sea, ahí puede haber todo un tema de que no hubo una planificación, yo lo sé, yo lo entiendo. Pero hermano, la gente no se va a convertir por el ruido que hagamos. La gente se va a convertir por el testimonio y por una palabra predicada de forma adecuada, correcta, amable, respetuosa. Y a mí en lo personal me gusta mucho más el evangelismo personal. Yo sé, nos gustan las grandes campañas, hermoso y lindo, pero cuando yo puedo tener a alguien que directamente puedo hablar y tener un día a día con esa persona, es creo que lo más impactante que podemos hacer. Entonces, esto de la serpiente, utilizada como ejemplo por parte de Jesús, habla de caminar en sabiduría para cumplir nuestra misión, para evitar los mayores problemas posibles. De eso se trata. No podemos estar creyendo que vamos a medir fuerza, hermano. No tenemos que medir fuerza con nadie. Simplemente es ser estratégicos a la hora de hablarle a la persona. No medir fuerza con la persona. Ahora, en el caso que habla, sed manso como las palomas, se trata de ser puros y mansos. Esto enfoca más a la santidad. Esto enfoca más a la parte de no pecar contra Dios. Y mansedumbre es tener control de uno mismo. Mansedumbre y templanza guardan estrecha relación, porque mansedumbre es el autocontrol que tú tienes antes de actuar. Y la templanza es cuando estás actuando y mantienes ese parámetro de control. La templanza es como a lo exterior, la mansedumbre es a lo interior. Al final se conectan las dos, pero es tener, palabra más, palabra menos, dominio propio. Y así utilizan la paloma. Aunque hoy por hoy las palomas, yo la veo rifándosela con los gallinazos. Y la veo rifándosela con los taligos. Yo la he visto. Y están los taligos y vienen ellas en la terminal de bus. Yo la he visto. Sacan la pistola de ellos, su paloma. Bueno, eso lo he visto con mis ojos. No las escucho, pero sí las he visto con mis ojos. Pero en el sentido bíblico, cuando habla de la paloma, está hablando de alguien que es manso, de alguien que es puro. Alguien que va a responder con bien, no que va a pagar mal por mal. Que a veces, yo sé que a veces podemos indignarnos por algo, pero que si vamos a decirle a la gente, te vas para el infierno, primero tú no eres Dios para determinar si esa persona te va para el infierno. Tu deber y mi deber es hablarle de Cristo. Y si ella cree, gloria a Dios, se salva. No cree, ya sabe con Dios. Pero el tema es responder de forma correcta. Testificar el Evangelio con autenticidad y gracia. Y también habla de ser inofensivos y pacíficos en nuestro trato hacia los demás. Y esto que estoy diciendo, hermano, no crea que yo soy Palomo Gabriel o soy Culebra Gabriel, no piensen. Me ha costado aprender esto. Y el Señor me ha enseñado a que esta es la forma que yo y ustedes necesitamos para poder vivir en este mundo en utilidad en el cual nos encontramos. Todo esto es mientras tanto. Mientras que el Señor tome el control del mundo al final de los tiempos, que eso va a ocurrir, tenemos que vivir conforme a su santa voluntad. Y en este pasaje Jesús nos da una estrategia que si ustedes quieren ser efectivos como cristianos y quieren ser efectivos como ministros del Señor, porque todos lo son, entonces tenemos que tener un carácter de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para eso usted puede leer principalmente Gálatas capítulo 5, 22 al 23, que te habla del fruto del Espíritu. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, amor. Ahí está la palabra. Y ese debe ser nuestro ideal, hermanos. La grandeza de un cristiano está en ser transformado por el poder de Dios para ser y actuar como Jesús. No hay otra forma. Y ya para ir entrando a las conclusiones, para luego poder orar,
Tenemos que recordar, hermanos, las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en alguna ocasión. Las dijo, usted lo puede leer en Mateo 11:29, cuando Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se acuerdan también el pasaje sobre la vid y los pámpanos? ¿Se acuerdan? Que necesitamos depender del Señor en todo. Pero nuestra mayor dependencia gira en torno a ¿qué? Al carácter. Hermano, si queremos tener las mayores victorias en nuestras vidas, tenemos que comenzar a trabajar con nuestro carácter. Y cuando hablamos de carácter, reitero, no estoy hablando de cambiar el temperamento, porque cada persona tiene un temperamento con el cual nació y así va a terminar el día que se vaya a esta tierra. Estamos hablando de esas conductas y comportamientos que en un momento dado, aparte de que son contrarios a la voluntad de Dios, nos buscan problemas sin necesidad. Y no debe ser. Entonces, puede ser que algunos de nosotros hayamos llevado por mucho tiempo un mal hábito, una mala actitud, somos un poco soberbios, altaneros, groseros, mal hablados, refunfuñones, tenemos el rostro de limón sin azúcar y sin agua, y siempre rabia. Hermano, es tiempo de cambiar eso. Y más cuando se trata de llevar ese mensaje, porque recuerde, el mensaje central es, estamos en un mundo que nos adversa. No crean que la gente de afuera nos ama. Mucha gente no nos quiere ver ni en la pintura. Entonces, la gran pregunta es cómo vamos a actuar con ellos. El Señor nos está diciendo, lleva mi yugo. Y cuando Él dice, lleva mi yugo, ¿a qué se refiere? Vive de acuerdo a mi voluntad. Sométete a mi palabra. Cumple los mandamientos de Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa tus pecados a Dios. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de vivir. De eso se trata, llevar el yugo del Señor. Es la presencia del Señor activa en nuestras vidas. Pero a partir de qué? De conocer la palabra de Dios y de obedecerla. ¿Cómo vamos a lograr esto, hermano? Leyendo la Biblia. ¿Qué tanto leímos la Biblia? No levante la mano, usted mismo levántesela para usted. Y ahí usted va a saber la respuesta de cómo usted está andando. El que no lee la Biblia, hermano, primero, anda sin conocimiento de Dios. Y segundo, la Biblia no está causando cambios en su vida. Entonces, cuando un mensaje como este o cualquiera llega a su vida, no es para que después, qué bonito el mensaje, me voy para mi casa y chévere. No, vamos a ponerlo en práctica. Vamos a cambiar nuestras actitudes. Y Jesús dijo también, o sea, en base a este pasaje, Mateo 11:29, que aprendamos de Él. ¿Y qué significa esto? Que Él sea nuestro modelo. Él tiene que ser nuestro modelo. Y no solamente eso, sino que de Él emanó y emana un poder. Cuando la Biblia dice que el Evangelio es poder de salvación, hermano, es para que el Señor cambie tu vida de forma integral. La salvación no es solamente que me voy al cielo a volar con los ángeles. No, es que desde ahora mi vida tiene que cambiar. De eso se trata. Pero si yo no estoy cambiando, o si me está costando cambiar, la pregunta es, seamos honestos con nosotros mismos. ¿Qué está pasando? Digo, yo no estoy hablando aquí, reitero, como el gran palomo, digo palomo porque si no, digo paloma, se oye feo, ¿verdad? Así que el gran palomo, aún así es raro, pero bueno, ni tampoco como la gran serpiente en sentido positivo, pero he tenido que luchar mucho con mi mal genio, históricamente. A veces que el hombre verde, entonces, claro, ya no me pongo tan verde, pero a veces. Entonces, eso no debe ser. Porque primero no honra a Dios y segundo, no nos ayuda para poder presentar el Evangelio a otras personas. Y recuerde que esto aplica para todas las personas y sobre todo en nuestro contexto más cercano, que son ¿quiénes? Nuestros familiares. Ahí es donde tenemos las más grandes luchas con nuestros parientes. Porque por alguna razón, aunque Jesús lo menciona,
Por alguna razón, muchos familiares son especialistas en hacernos la vida de cuadrito. Tienen como un doctorado en eso. Y lo digo por experiencia propia. Pero aún así, ante esas personas tenemos que actuar como astutos como la serpiente, y mansos como la paloma, y como ovejas en medio de lobos. Entonces, esta transformación que es necesaria para nosotros poder vivir y sobrevivir en esta tierra, en el día a día, como también predicando la palabra del Señor, que es nuestro principal ministerio, esta transformación nos ayudará mientras que el mundo pasa. Y finalmente llegue el día de regreso de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata, hermano. El mundo va a seguir avanzando, ya sea a nivel internacional. No voy a entrar en detalle porque después vamos a querer hablar de esos temas y no hay tiempo. Ya se me está acabando el tiempo de predicar, de vivir solo el Señor sabe, pero de predicar. Pero el tema también está en Panamá también, hermanos. Cada uno contribuye en lo que crea que puede contribuir, pero no deje de someterse a Dios para que su forma de pensar y actuar cambie. Hermanos, tenemos que hacer un énfasis en eso. Yo tengo varios años, aún ya siendo cristiano, quizás hace 7 años, no recuerdo, en un curso que tomamos en casa de oración, que nos dieron la materia de formación de carácter. Yo estoy trabajando con eso, usted no tiene idea. Todavía estoy trabajando con eso. Entonces, todos enfoquémonos en eso, en mejorar lo que somos como personas. Vamos a orar. Hay libertad, hermano, de pararse, venir al frente como te guste, pero vamos a orar. Porque necesitamos que Dios nos ayude. La verdad que tenemos el mandamiento